¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Castillo, como bien menciona. Soy embajador nacional para Martel. Y el día de hoy vamos a tener una plática, ¿no? Una conversación acerca de lo que es el coñac, ¿no? Sobre todo de la categoría, de la historia de la categoría, también de la marca, ¿no? Ahora sí, de la persona, el fundador de la mansión más antigua. Vamos a hablar acerca de las nuevas tendencias, ¿no? Y sobre todo de la nueva etiqueta que estamos presentando, que ya tiene un tiempo en el mercado, pero sobre todo que es una etiqueta de innovación que está cambiando mucho, o está cambiando, ahora sí que lo que venía presentándose a través de la categoría, ¿no? Me gustaría, ahí tenemos un chat, les comento que va a haber una dinámica también al final de la presentación para que pongan, pues, atención, ¿no? Tomen ahí apuntes, ¿no? Y va a haber una dinámica para hacer preguntas y respuestas, pero vamos a estar entregando 2 botellas de la marca, pues para que estén muy atentos. Y la otra, cualquier pregunta que lleguen a tener, ahí en el chat lo tengo abierto, entonces si tienen alguna duda, por favor, con gusto pueden escribir ahí su pregunta y ya sea al final o en algún momento que tengamos, poder resolverlas. Les voy a hacer una pequeña presentación, voy a poner primero un video, ¿no? Entonces, adelante. Here's a story. The story of a name, a land, a family, a journey. Here's my story. I am great men and remarkable women. I am the passions, the serenity, the passion. My secrets are jealousy guarded, but I've been known to share. I've traveled through time, across worlds, across generations. Jorge se dejó de reproducir, no supe si ya terminó. I'm a house, and I'm proud to pass on my knowledge, who I am, my legacy. Bueno, un pequeño video para que podamos entender qué es la marca, ¿no? Como les decía, Martel es la marca más antigua actualmente que hace coñac todavía. 1715 fue cuando fue fundada esta compañía. Bueno, cuando a mí me invitaron para trabajar con ellos fue algo de lo que me llamó mucho la atención, no que era por lo que quería. Realmente es porque es una de las compañías que en mi punto de vista ha representado algo muy importante, ¿no? Yo la conocí desde muy pequeño. Entonces, realmente para mí pertenecer o representar esta marca es algo muy importante, esa es una. Y la otra, ya que me puse a estudiar y empecé a investigar acerca de toda la persona, ¿no? Este fundador que, John Martel, ¿no? Un inglés, curiosamente, ¿no? Sobre todo porque pues el destilado es un destilado francés. Entonces me llamó mucho la atención que un inglés fuera una de las personas más representativas para esta categoría, ¿no? Y bueno, ¿por qué este inglés? Eh, pues todo empezó porque está en la isla de Jersey, ¿no? Una isla pequeña, cercana, si bien por territorio y parece que por territorios geográficamente limita con Inglaterra o pertenece a la Gran Bretaña. La mayoría de la gente que vive ahí por ascendencia o herencia, pues es francesa. Entonces esto es muy curioso, ¿no? Y esta persona
en este momento histórico y político que representaba Francia, Jean Martel se acerca a esta zona y conoce esta zona de Charente, la región de Cognac, y bueno, la historia se empieza a escribir a partir de ahí, ¿no? Vamos a entrar a, a lo que venimos, ¿no? Básicamente a la plática de la categoría de Cognac. Y primero, pues, ¿qué es el Cognac, no? Hay que entender que el Cognac básicamente es un brandy, es un destilado de uva, ¿no? Que se envejece en barricas de roble, en este caso roble francés, para que tenga una denominación de origen, ¿no? Y este destilado, pues realmente su historia empieza por ahí de finales del siglo XI, cuando los mercaderes o los principales comerciantes de Holanda llegaban a transportar e intercambiar sal a esta región del sur de Francia, se encontraron con un tipo de vino, ¿no? Un vino blanco, que se vendía muy bien ahí, que tenía una particularidad, tenía unas características muy interesantes este vino por la región, ¿no? Al final de cuentas, entendamos que siendo el coñac un destilado de uva, es muy importante el terroir, como en los vinos, dependiendo la zona, el microclima, y todo esto es lo que hace que tengamos diferentes características en nuestros productos, ¿no? Y en el caso con el coñac, pues no es la excepción. En este caso, aquí estas personas, cuando llegaron estos holandeses, se dieron cuenta de que había un vino muy diferente, ¿no? Y lo empezaron a transportar. Sin embargo, en esa época, hablo en el siglo XI, siglo XII, pues no se transportaba como ahora el comercio, ¿no? En ese momento, pues se transportaba todos los destilados o los vinos, sobre todo, se transportaban, perdón, en barricas, ¿no? Y pues como bien sabemos, un vino, al momento de que pasa cierto tiempo en una barrica, pues va cambiando sus sabores, ¿no? Sus características. Entonces, lo que ellos compraban en Charent, ¿no? Y cuando llegaban al destino y lo vendían, se dan cuenta de que era un producto completamente diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas ya habían hecho la inversión, se tenía que vender ese producto y normalmente ese vino, ¿no? O ese vino en ese entonces se ocupaba para hacer otro tipo de mezclas, para hacer un tipo de destilados, para hacer un tipo de licores, de digestivos, ¿no? De hecho, por eso es que Italia inclusive pues, es uno de los principales países, ¿no? Productores de digestivos o de aperitivos, ¿no? En toda esta parte, precisamente por lo mismo, ¿no? Por la cantidad de vinos que tenían y la forma en cómo tenían que hacerlo para conservarlos, pues empezaron a agregar todo este tipo de hierbas, especias, en fin, ¿no? Raíces, cualquier cosa con tal de mantener, y así fue como realmente empezó toda esta maravilla del mundo de los destilados, ¿no? Recordemos que la mayoría de ellos fue siempre un error, ¿no? Nunca se pensó que se iba a obtener ese producto, ¿no? Al final de cuentas se buscaba otra, o se hacía de esa manera porque se buscaba un objetivo, un resultado diferente, pero bueno, ¿no? Y en el caso del coñac fue la misma situación. Ya posteriormente, por ahí del siglo XIV, si no me equivoco, siglo XV, con este tema de los árabes, cuando conocemos el alambique, ¿no? Y nos damos cuenta de que, bueno, que destilando el vino, teníamos otro producto diferente, ¿no? Y la gente pensaba que al destilar el vino, ¿no? Y llegando otra vez a destino, agregando agua, podrían volver a tener ese vino que tanto ellos estaban apreciando, que tanto estaban comprando en esta región. Sin embargo, pues sabemos perfectamente que ese proceso es un proceso irreversible y que una vez que tú haces esa parte, pues no se puede regresar, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que tenían un aguardiente, un eau de vie, ¿no? Como le llamamos en Francia, un eau de vie bastante interesante, y fue lo que se empezó a vender realmente, ¿no? De esta manera, ¿no? Empezó a hacer el brandy cognac y teníamos estas cuatro reglas que ya fueron las reglas de denominación de origen. La denominación de origen, aunque ustedes no lo crean, si bien como les decía, el cognac empezó por ahí del siglo XI, el siglo XII a comercializarse, ya como se conoce el día de hoy, pues fue a finales del siglo XVI, digo finales del siglo XVII, ¿no? Cuando ya se empieza a comercializar como lo conocemos el día de hoy, pero no fue así, hasta 1909 realmente que entra en vigor la denominación de origen, ¿no? Y que son básicamente estas cuatro reglas básicas o sencillas para poder entender y para poder saber lo que es un coñac, ¿no? Primero, pues tiene que estar elaborado en la región de Cognac, Francia, ¿no? Esta denominación, esta zona, ¿no? En todo el mundo, para que se den una idea, ¿no? Para la gente que nos visita, bueno, que se conecta con nosotros de la Ciudad de México, es aproximadamente 800 kilómetros cuadrados, ¿no? Es básicamente la mitad del territorio de la Ciudad de México, lo que equivale la región de Cognac. Yo ahorita estoy en Guadalajara, entonces podríamos decir que el municipio de Zapopan es más o menos el tamaño de lo que es la región de Cognac, ¿no? Entonces, esta región tan pequeña es la única que tiene las credenciales para poder
producir coñac, ¿no? Y otra cosa, a diferencia de otras denominaciones de origen, como en México tenemos varias, ¿no? Pero una que es bien importante es que en esta región de 800 kilómetros tiene que pasar toda la magia. ¿A qué voy? La uva tiene que crecer ahí, se tiene que fermentar ahí, se tiene que destilar ahí, se tiene que añejar ahí, se tiene que mezclar ahí. Todo el proceso del coñac, todo el proceso, absolutamente todo, tiene que pasar en esta región de 800 kilómetros. No nada más es que la uva crezca ahí. Entonces, pues obviamente el territorio va siendo menor, ¿no? Los campos de vid para poder cultivar la uva son muchísimo menores. Entonces esto pues que ocasiona que precisamente por eso es la escasez, ¿no? El scarcity, ¿no? Lo que le llaman al coñac. Cuando doy las capacitaciones o las catas, ¿no? Con los clientes me comentan que, bueno, el producto es caro, ¿no? Ya no es tan caro como antes, señores, ¿no? Yo me acuerdo, yo lo conocí desde muy pequeño. Mi padrino era una persona que le gustaba mucho el coñac y de hecho tomaba Martel. Eh, y bueno, en ese entonces sí me acuerdo que una botella de coñac sí era un precio un poquito menos accesible, ¿no? Pero ahora ya no, ahora ya tenemos, gracias a esta parte de la pronunciación, pues ya tenemos tequilas, mezcales, rones, ¿no? Del mismo precio de un coñac, o inclusive hasta más caros, ¿no? Entonces, esa parte de que el precio es un producto de lujo, ya ese gap ya se ha ido cada vez haciendo más pequeño, ¿no? Sin embargo, hay otras cosas que todavía representa el lujo, ¿no? En el coñac. Otro tipo importante son las uvas, ¿no? Que nos pide la denominación de origen. Nosotros en Martel ocupamos esos tres tipos de uvas. La Union Blanc se ocupa entre todas las casas coñaqueras que existen actualmente. Las otras dos es una variedad que es la que le da el perfil o le da el sabor a cada una de estas casas, ¿no? Ocupamos una doble destilación en alambique de cobre, ¿no? Y por último, un mínimo de envejecimiento en barrica de roble francés, ¿no? De primera generación, o en su defecto, que únicamente haya añejado coñac, ¿ok? Mientras tengamos estas cuatro líneas o estos cuatro estatutos, ¿no? Podemos decir que estamos haciendo un coñac. Si todo nuestro proceso, nuestra uva, nuestra destilación, nuestra fermentación, nuestro añejamiento, todo sucede en esta región de coñac, perfecto. Si ocupamos esos tres tipos de uva, muy bien. Hacemos una doble destilación en alambique de cobre y ocupamos barricas de roble francés. Eso es lo que nos va a permitir decir o llamarnos coñac. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Tenemos dos preguntas. ¿Quieres que te las lea? Sí, Ok, por dame un favor. segundo. Es que si no, no puedo verlas, me equivoqué. Pensé que sí iba a Sí, ver, pero no, no veo nada. no te preocupes. Estoy a Una de ellas ciegas aquí. dice, Dígame. en catas ciegas, ¿cuáles serían las diferencias más notables con brandis premium como el Torres 20 o Jaime I? Ok. Este, bueno, mira, ahí por ejemplo, bueno, lo que sucede con nuestras barricas es precisamente eso. Vas a poder encontrar que todavía tiene unas notas de uva, ¿no? Entonces, en cata lo principal, o al menos lo que me he dado cuenta en catas ciegas con el cognac, sobre todo con Martel, es que si bien todos tienen por lo menos 4 años, ¿no? Mínimo 2 años de alejamiento, hay unos que tienen un poquito más, ¿no? La madera en el caso de Martel no es tan profusa, ¿no? Entonces, eh, la palabra adecuada sería que todavía sigue teniendo esta nota de avino, ¿no? De un vino, por así decirlo, ¿no? Que esté en barrica, pero no está perceptible la madera. No sé si quedó clara esa pregunta. Ok, ahorita que nos comentan por aquí si tienen otra duda. Y la Ok. segunda pregunta que tenemos en el chat es, ¿cuál sería el principal diferenciador a favor de un Martel XO contra un Genesis XO? Un Genesis XO. Diferenciador, híjole, mira, lo que pasa es que ahí básicamente por denominación de origen todos te piden la misma clasificación, ¿no? Te pide que por lo menos tenga 10 años de añejamiento mínimo, ¿no? Entonces, hay algo aquí que me gusta recalcar mucho. Yo durante mucho tiempo no nada más vendí coñac, también vendí otro tipo de destilados. Y algo que me hacía mención las personas que me enseñaron es que la edad, si bien representa algo, no lo es todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas cambia mucho en sabor, ¿no? Entonces, si bien los dos son 10 años, vuelvo a lo mismo. Las barricas que ocupamos nosotros son unas barricas que son de madera fina, que ahorita se los voy a explicar. Y eso lo que significa es que permite que durante mayor tiempo de añejamiento la madera no intercambie tantas notas con el destilado, ¿no? Entonces, ¿a qué voy aquí? Pues básicamente es el perfil del sabor que tú busques, ¿no? Si tú estás buscando un coñac, ¿no? Que tenga unas notas muy pronunciadas a madera, ¿no? Desde joven hasta muy viejo, ¿no?
pues quizás tendrías que buscar un coñac con ese perfil, ¿no? Si estás buscando un coñac que a pesar de la edad, ¿no? Te permita todavía seguir apreciando la nota de la uva madurándose en otro sentido, ¿no? Con otras notas, con un poco más de chocolate, quizás más amargo, ¿no? Un poco más mantequilloso. Pues, es ese perfil, ¿no? Por ejemplo, ese es el perfil de Martel. ¿No? Yo he tenido la oportunidad de dejar, ¿no? El residuo, poquita, ¿no? Así, par de mililitros en la copa de XO y al día siguiente, esas notas que me deja es cuando me doy cuenta y digo, wow, ¿no? Toda esa gama de aromas que llego a percibir es cuando te das cuenta de que está bien hecho en el sentido de que la uva permite y trasciende, ¿no? Y no hay como otros de que después, pues lo que terminas apreciando, pues es más la madera. Ojo, ¿eh? No es que esté bien o esté mal o que sea uno mejor o peor, sino simplemente es un perfil del sabor y es lo que cada uno busca, ¿no? Entonces, para mi punto de vista, la diferenciación más importante es que uno, a pesar de los 10 años, sigue teniendo esas notas de uva, ¿no? Y de una uva más madura, ¿no? Que va cambiando con el tiempo. No sé si hay alguna otra duda. Gracias, Jorge. Si salen más preguntas, por ahí te las voy diciendo. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ya que tenemos estas 4 reglas básicas, ahora sí, voy a dejarlo aquí, a ver si se alcanza a ver un pequeño videito. ¿No? Esto que están viendo ahí son los campos de Coñac, ¿no? Los viñedos, algo que les decía, no son 800 kilómetros cuadrados, estos ya están delimitados los viñedos, ¿no? Entonces no porque yo tenga ahí una pequeña parcela en la región de Coñac y me pongo a plantar uva, quiere decir que ya voy a poder hacer coñac o voy a poder venderlo como coñac, ¿no? Esto ya está completamente delimitado, ¿no? Entonces ellos ya saben con anterioridad, un año aproximadamente, cuánta uva van a poder producir y con base en eso cuánto coñac van a poder producir o cuánto UDV van a poder producir, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros en Arte nos enfocamos mucho en la uva, de hecho, precisamente por eso también esta presentación, esta masterclass, como les decía, es acerca de la historia, pero del proceso, ¿no? Y nosotros es el corazón de la uva, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que el sabor, que la uva, ¿no? Se mantenga a través de todo el proceso que tenemos para hacer coñac y a través de los años se mantenga y perdure en estas notas que van a encontrar en las diferentes etiquetas de Martel. Eh, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El Cordon Bleu, ¿no? Para mí la etiqueta más icónica de toda la gama, de todas las etiquetas de Martel. Y básicamente, como es 300 años de historia, señores, ¿no? Tenemos en nuestro haber, ¿no? Aquí la forma en cómo ha ido cambiando poco a poco a través de los años el símbolo, ¿no? Este símbolo que son los 3 martillos. ¿Y por qué 3 martillos, no? Bueno, pues Martel, en esa época, normalmente los apellidos era una traducción fonética, ¿no? De lo que se usaba para hacer el escudo de armas. Y martel, pues significaba martillo, o parece fonéticamente mucho la palabra martillo en francés, ¿no? Y aparte, pues 3 martillos porque son los 3 oficios que en ese entonces se ocupaba mucho, que es albañil, carpintero y herrero, ¿no? Que era lo que se ocupaba para hacer toda esta parte de los vinos, ¿no? El carpintero, ¿no? O el cantero que le llamaban ellos, pues precisamente para todo el tema de la piedra, para todo el tema de hacer los castillos, de hacer las bodegas, ¿no? El carpintero, pues en esta parte de hacer los toneles, ¿no? Las barricas, ¿no? Y bueno, el herrero, pues qué les digo, ¿no? Precisamente también los anillos que se ocupan para poder hacer las barricas, para poder mantener armada la barrica, ¿no? Entonces, es básicamente ese es lo que significa el símbolo de la casa de armas de Joan Martel, ¿no? Y pues 1715 recordándonos que son hace ya casi más de 300 años que fue fundada, ¿no? Y en este que ven aquí, pues es básicamente para que se den una idea dónde es la región de Cognac y dónde está Jersey. Jersey, como les decía, es una isla muy pequeña que si bien pertenece a Inglaterra por tema geográfico, pues como se podrán dar cuenta, está casi pegadita ahí a Francia, ¿no? Muy cerca del Canal de la Mancha, pero la mayoría de la gente que vive ahí, pues es francesa. Cuenta ahí que la leyenda que Joan Martel, pues a través de unas pequeñas aves, que ahorita les voy a contar de ellas, que son el vencejo o swift, llegó a esta región de Cognac, de Charente, donde pudo encontrar y vio toda esta comercialización de vinos en ese entonces, ¿no? Eh, Aquí a finales del siglo XVIII, ¿no? Joan Martel es cuando se encuentra con todas estas personas que estaban vendiendo un vino blanco,
¿no? Y busca, ¿no? Encontrar el UDV, el mejor UDV de la región. Perdón, cuando llega a esta zona, se casa primero con una señora que ella, su papá tenía los viñedos, entonces es como se vuelve un maestro en este arte de los vinos, de cómo entender la uva, cómo hacer el proceso, vamos, toda la técnica de cómo hacer un eau-de-vie, ¿no? Se aprende perfectamente y después se divorcia de esta persona y se vuelve a casar con una señora que se llama Rachel Martel, ¿no? Y que es ella la que hace que Joan Martel, bueno, que su idea no se queda nada más en eso, ¿no? En una idea. Ya que Joan Martel fallece muy joven, fallece cerca de los 40 años, arribita de los 40 años, ¿no? A los 21 años llegó a fundar en 1715 la compañía, entonces, pues no, literal no disfrutó las mieles de esta. Se queda Rachel Martel con la compañía teniendo a cargo la parte de la compañía, pues tiene dos hijos, ¿no? Entonces toma una decisión difícil y ella afortunadamente toma la decisión de quedarse con la compañía y llevarla al siguiente punto, ¿no? En este caso la lleva a través de un statement que todavía hasta la fecha lo seguimos manejando nosotros y que quiere decir que quiero solo lo mejor sin ningún artificio. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiero ningún agregado, no quiero nada adicional, ¿no? Entonces, gracias a esta filosofía es como ya las demás etiquetas de Martel es como se mencionan. En 1715, cuando fallece John Martel, pues solamente existía Very Special en ese momento, ¿no? Y así era, como en su momento antes de tener el sello de armas, se transportaba o se marcaba en las barricas de Martel que estaban comercializando este UDV francés, ¿no? Y fue en 1831, ¿no? Con uno de los nietos de John Martel, Frédéric Martel, que él fue la primera persona que hace un BSOP, ¿no? Les decía, las categorías que tenemos en los cognacs pues son mezclas, ¿no? Entonces tenemos el BS, que mínimo la denominación de origen nos pide 2 años de añejamiento. No puede tener más, claro, pero mínimo tiene que tener dos. Nosotros en Martel ocupamos, los hacemos a base de 4, mínimo 4 años de añejamiento del BS, ¿no? Y el BSOP lo hacemos a partir de 6 años. La organización nos lo pide a partir de 4, nosotros lo hacemos a partir de 6. ¿Ok? Y en 1831, Frédéric Martel, tataranieto, ¿no? De John Martel, recibió una carta pidiéndole de un cliente que decía que él quería un viejo superior, perdón, un muy superior viejo pálido, coñac, ¿no? Que coñac brandy, porque en ese entonces así se conocía, coñac brandy, brandy, porque era un destilado de uva, y coñac porque era la región, entonces esto era el brandy coñac, ajá. Entonces le pedía de esa forma, y así fue como se llamó Very Superior Old Pale, ¿no? Virgen, un viejo superior muy pálido, ¿no? A diferencia del Very Special, ¿no? Entonces, ves, es Very Special, luego pregunto, ¿no? Igual puede ser esa la pregunta para que se lleve la botella, ¿no? ¿Qué significa Very, qué significa BSOP? ¿No? Very Special y Very Superior Old Pale, no es Very Special Old Pale. Mucha gente se confunde porque el BS es Very Special, entonces, bueno, dicen, si es BS, el BCOP es igual. No, señores, es Very Superior Pay. ¿Por qué? Porque un cliente le estaba pidiendo a Martel un no muy superior, viejo pálido, a lo que ya había existido. ¿No? Entonces, pues, se llama Very Superior Old Pale. ¿No? Nosotros fuimos los primeros, 1861, podemos decir que así como somos la casa más antigua que se hace coñac, también fuimos los primeros en hacer un BSOP, ¿no? Fuimos la primerita casa en tener esa etiqueta de BSOP con Frédéric Martel. Después tenemos esta otra persona muy importante también, Theodore Martel, 1838, hermano de Frédéric. Él era más el tema marketing, más de negocio, el otro era más el maestro mezclador. Y bueno, Theodore, ¿qué fue lo que hizo? Compró esta casa, Chanteloup, el Chateau Chanteloup, que es básicamente donde está la mansión, ¿no? Donde ahí se guarda, donde fue el headquarters de Martel. De hecho, si ustedes llegan a tener oportunidad de ir a Francia y visitar la región de Cognac, cuando se llegan a hospedar aquí, los hospedan aquí en el castillo de Chanteloup,
¿no? Algo muy precioso y ahorita tiene algo que ver, no nada más se los cuento como, mira, Castillo, tiene algo que ver muy importante, ¿no? Porque ya después, en el último siglo, ¿no? Uno de los descendientes de John Martel hizo todo un cambio con este castillo de Chanteloup. En 1838 fue cuando lo compró Thierry Martel. Otro momento importante en la historia de la casa es con Edward Martel en 1912. Sacamos Cordon Bleu, ¿no? Esta etiqueta de Cordon Bleu que muy poca gente conoce, como un XO, la mayoría cree que Cordon Bleu es una etiqueta extra o una categoría extra, no, es BS, BCOP y XO. A partir del 2019, ya cambió la denominación, se agregaron otros dos en la categoría, es BS, BCOP, Napoleón, XO y XXO, ¿no? El BS, como les decía, mínimo 2 años de añejamiento, BSOP, mínimo 4 años de añejamiento. El Napoleón es 6 años de añejamiento. Nuestro BSOP podríamos llamarlo Napoleón, pero como les decía, como fuimos los primeros en tener esa categoría, pues no vamos a cambiarlo, ¿no? Después viene el XO, que es a partir de 10 años. Y por último, el XXO, que es a partir de 14 años, ¿no? Esas son las categorías de los cognacs que están reguladas por la denominación de origen, ¿no? Y con Cordon Bleu es eso, es un XO que tiene 10 años de añejamiento, pero lo llamamos Cordon Bleu porque es el único coñac XO que tiene nombre propio. Nombre propio, ¿por qué? Precisamente por este listón azul que se le daba a los ganadores de una competencia que cruzaba el Atlántico, ¿no? En barcos. Entonces, esta etiqueta, al final de cuentas, ha estado siempre en los momentos más históricos del siglo pasado, ¿no? Salió en 1912, fue el coñac que se sirvió en el Queen Mary, un transatlántico que al igual del Titanic, nada más que este sí llegó a destino. Se servía coñac, Cordon Bleu en ese barco. Había un tren que recorría todo el mundo, digo, perdón, todo el mundo, toda Europa, desde Copenhague hasta Viena. En el carrito de lujo le servían Cordon Bleu. En el avión más rápido comercialmente hablando, el Concorde, que puedes volar en tan solo 2 horas desde París hasta Nueva York, podías degustar una copa de Cordon Bleu. Cuando visitó el emperador Hirohito a Francia, el emperador de Japón, se le brindó en su recepción de bienvenida Martel Cordon Bleu. Cuando se coronó a la reina Isabel, la segunda reina Isabel de Inglaterra, en su recepción también se brindó Cordon Bleu. Algunas personas quizás conocerán esta película, si no, por favor, véanla, muy buena película, no es por hacer promoción, pero realmente es buena película. Se llama Apocalipsis Now, una película por ahí de los finales de los 70, principios de los 80, si no me equivoco. Sale Marty Sheen, ¿no? El papá de Charlie Sheen. Y durante toda la película él es un comandante de las fuerzas americanas, ¿no? Del ejército americano, en una guerra de Vietnam, si no me equivoco. Y durante toda la película se la pasa tomando Cordon Bleu, ¿no? Entonces a lo que voy es esto, ¿no? Es una botella que icónicamente ha estado ahí, ¿no? Aquí en la etiqueta van a, quizás si lo ven, ¿no? Alguna persona me podrá preguntar, oye, pero es que ahí dice over to 35 years old, ¿no? Claro, como les decía, es mínimo 10 años, eso no quiere decir que no tengamos coñacs o UDV más antiguos o de mayor edad de añejamiento, ¿no? Entonces, van desde 10 hasta los 35 años de añejamiento estos UDVs con el Cordon Bleu. Entonces, pues Martel realmente, ¿qué fue lo que hizo? Fue en esta parte toda su familia, ¿no? Su descendencia ha sido a través de partnerships, pues ahora sí, de patrocinios, de amiguismo, de compañerismo, de estar siempre en los momentos indicados para poder hacer que el coñac llegue a diferentes partes del mundo. Nosotros fuimos en uno de los primeros coñacs, llegó a Inglaterra, ¿no? Después de este bloqueo intercontinental que tenía Inglaterra con Francia. Fuimos el primer coñac, como aquí lo ven en la pantalla, que llegó a Estados Unidos en 1783. El primer coñac llegó a Rusia en 1803. El primer coñac llegó a China en 1858. Inclusive estas partes, ¿no? Como dato curioso, ¿no? Martel BSOP en el siglo XIX, aquí en México, en el Parlamento de Guadalajara, aquí con los senadores y gobernador y diputados, se tomaba tanto Martel BSOP que se llevó a conocer como el
coñac del gobernador, ¿no? Entonces, de hecho, para nosotros, Martel, en el mercado mexicano, ¿no? La zona del Bajío, toda esta zona del Bajío representa el 68% de nuestra venta, ¿no? Entonces, pues siempre hemos sido un coñac muy importante en México, ¿no? Y México para nosotros ha sido un mercado de lo más importante porque, pues, va muy de la mano, ¿no? Y nos gusta, al final de cuentas, en estas partes que he viajado del Bajío, la gente aprecia bastante el coñac, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un mapa más general para que se den cuenta de dónde está situado bien la región de Coñac, ¿no? Aquí en Francia. Y como les decía, ¿no? Pues en el tema del vino, de la uva, el terreno es básicamente el oro, es el tesoro, ¿no? El terroir. Y aquí en esta región, pues está bendecido porque si ustedes abrieran un mapa mundi, se podrían dar cuenta que la región donde está la región de Coñac es básicamente donde está en la región en América, donde está toda la zona de viñedos, ¿no? El Valle de Guadalupe, Parres, Coahuila, ¿no? Toda esta zona que está bendecida por el sol, donde hace mucho sol y llueve poco para que precisamente la vid pueda crecer de esta forma y no se muera o no se pudra, ¿no? Y nos permita dar estos sabores y estos aromas que es lo que estamos buscando. Como les decía, ¿no? La región de Coñac es una denominación controlada, ¿no? De origen controlado, con una apelación. Todo tiene que pasar ahí, ¿no? Estos son los campos, los viñedos, el terroir, como les decía, es súper importante para nosotros. Dato importante y curioso, nosotros al momento de la uva, ¿no? Es básicamente lo que hace que nuestro producto sea súper importante. Nuestro producto está hecho en su mayoría con Ugnin Blanc, ¿no? Que tiene muchísimo más aromas y es muchísimo más intenso en estos sabores que estamos buscando. En esta región controlada, ¿no? De la región de Coñac, se divide en 6 viñedos diferentes, ¿no? O 6 crus, como le llaman, ¿no? Aquí se los voy a presentar, ¿no? Estos son los 6 viñedos, ¿no? Está Boderis, o Boderí, que es la región más pequeña, el viñedo más pequeño. Ahí es donde está establecido Martel, en ese viñedo. Después están otros dos más pequeños, que siguen en tamaño, Gran Champagne y Petit Champagne, que no tienen nada que ver con el tema de la champaña, no tienen nada que ver con este vino. Después viene Fimbois, que vendría siendo el cuarto más importante. Luego Bombois y por último Boadina. ¿No? Son los 6 crus, cada uno dependiendo por la zona climatológica y el terreno, es el tipo de uva que nos va a dar y las características para poder hacer las mezclas. Martel, la mayoría de los viñedos que ocupa para sus mezclas es de los 4 principales. O sea, hace Boderí, Petit Champagne, Gran Champagne y Fimbois. Bombois y Bourdinan casi no los ocupamos, no digo que no los tengamos, pero esos son los que menos ocupamos en nuestras mezclas de coñac. ¿Ok? No sé si tengamos alguna duda, ¿vamos bien? Solo hay un comentario por aquí. Dígame. Dijeron si les podías escribir el nombre de la película para que lo puedan buscar. Ah, claro. Ahorita lo escribo en el chat, nada más déjame terminar y con gusto se los escribo en el chat para que sepan qué película es. Muy buena, por cierto. Pero Gracias. bueno, no, de qué, un placer. Les decía, entonces están estos los 6 crus, ¿no? Aquí como bien se los represento, los 4 principales, es donde estamos nosotros o donde sacamos la mayor cantidad de uvas para hacer nuestros país, ¿no? Bueno, aquí como se captura esta parte de la uva, ¿no? La magia de la uva, básicamente, ¿no? Y nosotros hacemos, para capturarla, pues en lo principal, pues es en la cosecha, ¿no? Como lo cosechamos. Yo no les voy a mentir, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Sí, tenemos 300 años haciendo coñac, pero pues no hacemos un producto artesanal ni ancestral, ¿no? La verdad, no vengo a decirles eso. Sin embargo, en ciertos procesos cuidamos mucho ciertas técnicas, ¿no? O tenemos cierto cuidado en el proceso, precisamente para evitar, ¿no? O para que mantengamos esto. Recordemos lo que decía Rachel Martel, ¿no? Quiero solo lo mejor, sin ningún aditivo, ¿no? Entonces, solamente no voy a dar la vida para poder recolectar la uva como me gustaría, ¿no? De manera manual.
sí ocupamos equipo, ¿no? Maquinaria, pero tratando de siempre mantener esta calidad y en estos procesos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente aquí, que si bien ocupamos maquinaria para recolectar la uva, nosotros tenemos una sola hora, ¿no? En recolectar la uva para poder hacer todo este proceso del mosto, ¿no? En el tanque de recepción. ¿Por qué? Porque consideramos que en una hora la uva, una vez que la cortemos, mantiene todavía esas características que estamos buscando. Ustedes deben de saber que cualquier tipo de fruto, ¿no? En el momento en que se corta de del árbol o que cae del árbol, en ese momento empieza pues a morir, ¿no? Literalmente, empieza a perder las propiedades que tenía. Entonces nosotros para poder mantener o poder capturar esta esencia, esta luminez que le llamamos, ¿no? Pues lo hacemos en una hora, ¿no? Lo hacemos normalmente en nuestra pista de uva, lo hacemos en agosto, en la noche, ¿no? Cuando el clima es un poco más normal, no hay tanto, no hay cambios tan drásticos de temperatura, la temperatura es una temperatura promedio, entonces eso nos permite que la uva tenga unas mejores condiciones y esté más óptima al momento de cortarla, además de que, bueno, como les decía, tenemos una hora para que entren estos tanques de presión hidráulica, ¿no? De prensa hidráulica, para que pueda desbaratar toda esta parte de la vid y podamos prensar el jugo y tener nuestro mosto para poder hacer la parte de la fermentación. O en la parte de la fermentación, nosotros usamos una fermentación controlada, tal cual. Una fermentación controlada en el sentido de que, bueno, como podrán darse cuenta en la imagen, son tanques que están cerrados, no están abiertos para que ningún tema de bicho o nada fuera extraño, ningún agente extraño contamine el producto. Nuestra levadura es una levadura natural, es una levadura que nosotros creamos, es una levadura controlada, ¿no? Nosotros la creamos precisamente para esto, para mantener y poder controlar nuestro producto, ¿no? Y mantener siempre la calidad y los estándares que estamos buscando. Entonces, algo bien interesante aquí en la parte de la fermentación, normalmente cuando se hace vino, se tiene que filtrar, ¿no? Para quitar toda esta parte de la levadura, ¿no? Al final de cuentas, les explico lo que sucede en la levadura, ¿no? Pues básicamente la materia prima genera azúcar, entonces la levadura se come toda esta azúcar y lo que termina desechando pues es alcohol, ¿no? Al momento de que este caldo o este líquido llega a un porcentaje muchísimo mayor de alcohol que de azúcar, o también por temperatura, la levadura muere y queda en la parte de abajo, en el sedimento como aquí aparece, que son las lías, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente se filtra este vino, se filtra por diferentes métodos. Nosotros ocupamos un método de decantador, ¿no? Que no ocupamos ningún tipo de filtración ni de clara de huevo ni de escama de pescado. Si tenemos unas llaves, ¿no? Más o menos a 1,5 metros, 2 metros de la tina, del tanque, donde abrimos y entonces hacemos que salga todo el vino, en la parte de arriba el vino claro, ¿no? Y quitamos el sedimento, no ocupamos el sedimento, no lo filtramos. Nosotros usamos un vino claro, tiene un 9% de alcohol, ¿no? 18% de proof, 9% es lo que vamos a empezar nosotros a destilar, ¿no? Eso es bien importante porque desde ahí, para la persona que me preguntó en cuanto a los perfiles, ¿no? Precisamente desde aquí ya empieza, ¿no? Primero el tema de la uva, ¿no? Que ahorita voy a entrar un poquito más a detalle cuando explique acerca de la etiqueta XO. Y la otra, pues es esto, ¿no? El tema de que nosotros, a diferencia de otras casas coñaqueras, nosotros no filtramos el vino, ocupamos únicamente vino claro. Entonces, esto hace que precisamente el aroma de la uva, estas características de la uva, permanezcan a través del proceso, ¿no? De hecho, en la parte derecha van a ver ustedes un círculo que va a ir creciendo con base en los procesos, ¿no? Y bueno, aquí en pantalla tienen el tema del alambique, ¿no? Alambique de cobre, ¿no? Precisamente para destilar nuestros vinos claros, ¿no? Es un alambique de cobre, ¿no? ¿No? Como les decía, entra con 9% nuestro vino claro, ¿no? Funciona lo mismo, ¿no? Se calienta, se separa el alcohol del agua, se condensa y nos arroja un líquido de 31,5% volumen alcohólico, 63% proof, que se llama Brewlis. Este de aquí se vuelve a destilar cabezas y colas, ¿no? Para que nos dé ya un UDV de 70%, ¿no? Aquí ya la mitad del aroma ya tenemos esa parte de lo que estamos buscando de la uva, ¿no? ¿Qué sucede? Las cabezas y colas de la segunda destilación, ¿no? Se van a la primera destilación
para el Broly, para volver a destilarlo, y lo mismo, ¿no? El cabezas y colas de la primera destilación se va al mosto o al vino claro para volver a fermentarse y que se destile una vez más en la primera destilación, ¿no? Precisamente para poder eficientar todo este tema de procesos, ¿no? Acuérdense que al final de cuentas, pues si ya vamos quitando y vamos mermando poco a poco, en cada uno de los procesos vamos mermando un poco de líquido, pues tenemos que de alguna manera también eficientar, porque recordemos que al año ya sabemos cuánta uva vamos a poder producir, por lo tanto, cuánto UDV vamos a poder producir anualmente. Ay, creo que se regresó la presentación. Denme un segundo. Volvió a salir. Sí, destilación. De mientras, si quieres, en lo que regresas la presentación, tenemos unas preguntitas, te las digo. A ver, dígame. Preguntan aquí que si se usan en igual proporción las uvas en todas las etiquetas. No, buena pregunta. No, no se ocupa la misma proporción. Ahorita que les explique cómo se hace, van a entender eso. Al final de cuentas, bueno, me adelanto tantito. El coñac es un blend, ¿no? Entonces son mezcla. Entonces, ¿qué sucede aquí? El maestro mezclador que tenemos actualmente, que se llama Christopher Batalot, es el 9º maestro mezclador de la compañía. Él, si bien tiene un recetario, ¿no? Y tiene sus notas para poder igualar los diferentes perfiles de sabor del BS, BSOP, Blue Sweet, Cordon Bleu XO, pues como todo, ¿no? Como un chef, como un bartender, tendrás una base, pero pues tú tienes que ahora sí que tu expertise y tu maridaje, ¿no? Tu sazón es el que le va a dar el último toque para poder igualarlo, ¿no? Entonces, no hay o sea, obviamente hay una receta, ¿no? Donde te dice que las proporciones, pero tú le vas a ir variando ahí porque quizás en ese momento ese UDB no tiene para tu punto de vista no representa ese sabor o le falta, entonces le vas a agregar de otro más joven o uno de más viejo, ¿no? Entonces, no tiene la misma, no es la misma porcentaje y va cambiando con base, o sea, obviamente se trata de que precisamente es ahí el arte, ¿no? Ese es el arte del maestro mezclador, que vuelvo a lo mismo, recordemos que el coñac está hecho de uva, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que cada año, ¿no? El añada, la reserva, la vendimia, pues te da un producto diferente y si a esto le agregas el añejamiento, pues también, ¿no? Entonces, pues hay una persona que sea maestro bodeguero, ¿no? Que él es el que revisa y checa que tal UDV tenga las características que él cree, ¿no? 5 años, 10 años, este ya está en su punto, pero luego llega el maestro mezclador y dice, pues sí está en el punto, pero para lo que yo estoy buscando necesito este otro, y entonces ya te da ese sabor y te da ese perfil de sabor que se busca en cada uno. Por eso siempre les menciono, ¿no? No es que sea uno bueno o malo, es el sabor que cada uno nos gusta, ¿no? Para algunos nos puede, de hecho, me encantaría que todos tuvieran una botella ahorita en su casa de Martel, ¿no? Y pudiéramos hacer una cata, ¿no? Para que lo puedan probar. Pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, todos los Martel tienen 40 grados de alcohol, ¿no? Y es algo bien interesante cuando hago las catas, porque hay personas que me dicen, es que este me supo más fuerte. Y no es que sepa más fuerte alcohol, no es que tenga más alcohol. Todos tienen 40 grados de alcohol. El tema es nuestro paladar, lo que estamos acostumbrados. Entonces, más bien va por ahí, ¿no? ¿Qué comen normalmente? ¿Qué están tomando ustedes normalmente, no? Si normalmente todo el tiempo toman cosas muy dulces, solamente necesita forzosamente su paladar que tenga dulce, si no, no les va a saber y no les va a gustar, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro ahí. Gracias, Jorge. Por ahí también preguntan, disculpe, se me cortó el audio, no alcancé a escuchar cuánto añejamiento tiene el Cordon Bleu. Ok, mínimo 10 años de añejamiento. O sea, la gota más joven que tiene el Cordon Bleu tiene 10 años de añejamiento. Eso no quiere decir que no tenga ODBs más viejos, de 15, de 20. De hecho, en la etiqueta, en la pantalla donde les presenté, ahí decía arriba de 35. Entonces, quiere decir que mínimo tiene 10 y tiene hasta 35 de añejamiento UDBs. Muchas gracias. Y una pregunta más. Genesis tiene Dígame. un producto muy exitoso que se llama White Genesis. ¿Van a sacar algo así? Ok, no tenemos, sacamos uno, de hecho, hay uno nuevo que tenemos nosotros. Eh, no queremos sacar algo así similar. Ahorita vas a ver por qué. Pero bueno, yo sé que es muy conocido, realmente es muy famoso en Estados Unidos por muchos temas, ¿no? El coñac en Estados Unidos se vende bastante bien.
Entonces, ahí hay algo, pero no tenemos nada similar. Tenemos una variante, ¿no? Que es el que les voy a presentar ahorita, que se llama Blue Sweep, pero no, algo así como White Hennessy no manejamos. Gracias. Ok. Bueno, les decía, ¿no? Entonces estamos aquí en la parte de la destilación, viene esta parte de la doble destilación. Entonces, pues, básicamente es separar, ¿no? Y que esto es la otra parte importante de nuestro proceso, ¿no? ¿Cómo hacemos que los aromas de la uva pues se mantengan y se produzcan, ¿no? Pues a través de las barricas, ¿no? Entonces, nosotros ocupamos unas barricas que se llaman barricas de grano fino, ¿no? De roble francés, ¿no? ¿Qué es esto de grano fino, no? Pues básicamente en esta imagen se los presento, ¿no? El grano fino, si ustedes llegan a ver un tronco, ¿no? Es esta parte de los círculos concéntricos. Hay granos como grano izquierdo, que son granos grandes, ¿no? O amplios, y el otro que es grano fino, ¿no? Que son más cerrados, ¿no? ¿Qué tiene de diferencia o qué va a pasar a esto? Pues básicamente es el intercambio, es como si ustedes pasaran un colador, ¿no? En uno tienen un colador fino y en el otro tienen un colador chino, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues en uno va a pasar mucho más rápido el líquido, ¿no? Lo que va a hacer que al tener mucho más sabor en poco tiempo, y en el otro, pues va a costar más trabajo agregar más sabor, ¿no? Por eso es que nuestros coñacs pueden tener 10 años de añejamiento mínimo, como mínimamente hablando, ¿no? Y aún así se va a poder mantener estas notas de uva. Eh, a diferencia de los de las barricas de grano amplio, ¿no? O grano grande, ¿no? Como por ejemplo las barricas de roble americano. Por eso es que el bourbon ocupa menos tiempo para poder añejarse. Por eso es que también las barricas americanas se ocupan para otros destilados para después añejarse, ya sea tequila, sea whisky, sea ron, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene todavía muchísimo sabor, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia entre una y otra. Por eso es que a nosotros nos permiten tener más tiempo añejado la barrica sin que se impregne tanto de la nota de madera tan intensa como podría tener un tequila o un mezcal pasando 6 años en barrica. Entonces aquí lo que les decía, ¿no? El proceso del añejamiento, ¿no? Como, pues ahora sí que este proceso de enamoramiento entre el destilado y la barrica que va pasando año con año. Nosotros tenemos esta parte que se le llama la porción de los ángeles, ¿no? Que es lo que se toman nuestros angelitos cuando vienen aquí. Oye, es básicamente por el clima, ¿no? Afortunadamente, pues en la región de Coñac, pues no hace tanto calor, ¿no? Realmente hace entre frío, pues, está templado, no hace ni mucho calor ni mucho frío, lo que permite que más o menos por año se pierda entre el 3 y el 5% de alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tengo un producto, por ejemplo, uno de 10 años para hacer un cordon bleu, pues estoy perdiendo casi el 30% de mi alcohol, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto lo menciono porque hay que tener muy en cuenta luego con algunas marcas que te dicen que son coñacs de más de 50 años de añejamiento, ¿no? Una cosa es que tenga 50 años de añejamiento, que quiere decir que pasaron 50 años en la barrica, y otra cosa muy diferente es que tenga 50 años de guarda, ¿no? De hecho, nosotros en Martel, apenas esta semana, si no me equivoco, sacamos un coñac que se llama 72 años, ¿no? Y que es un coñac de 72 años, ojo, no de añejamiento, sino que coñac de 72 años de edad, ¿sí? Que tienen 72 años de guarda en la mansión de Jean Martel de Chanteloup. Muy diferente a que tenga 72 años de añejamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, precisamente en la parte, como les decía, ¿no? Está el maestro bodeguero, ¿no? Esta persona que tiene esta chamba que él tiene que estar revisando barrica por barrica, ¿no? Revisando que tenga ya las características para poder añejarse, ¿no? Y que entonces ya lo saca, ya lo tiene listo, pero si lo deja en la barrica, ¿qué va a pasar? Pues se va a seguir añejando. Entonces, existen estas barajuanas, que son las que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Que son básicamente unos recipientes enormes, ¿no? Que hacen que se detenga el proceso de añejamiento. Entonces, aquí por ejemplo podrán ver, ¿no? Hay uno que dice 1865 a 60 de Boderis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un tipo de uva en la región de Boderí, ¿no? De 1865 a 1860 son los coñacs que tienen ahí, ¿no? Los coñacs de 5 años de añejamiento que ya tienen. ¿No? ¿Para qué? Para hacer esta mezcla, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás yo necesito, para el chico que me decía qué proporción, que preguntaba qué proporción tiene de uva cada una, aquí está la respuesta, amigo. No te puedo decir qué proporción tiene, ¿por qué? Porque él tiene que estar revisando, ¿no? Y tiene que ver, híjole, cuánto le pongo a cuánto le pongo a para igualar el mismo perfil del sabor que a través de los años
se han mantenido, ¿no? De hecho, la gente que tenga más tiempo, tanto de edad como que conozca de la marca, se puede dar cuenta que tanto BS como BSOP ha cambiado su etiqueta a través de los años. Cordon Bleu es la única que no ha cambiado y XO apenas hubo una pequeña modificación nada más en la botella, pero en la fórmula no. Precisamente por esto, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente, pues, no puedes garantizar, ¿no? Lamentablemente, que tengas el mismo producto año con año en la estandarización. Entonces, tienes que hacer esta mezcla. Por eso es que ahorita ya muchos destilados, la mayoría, son mezclas, sobre todo cuando son añejamientos, ¿no? Entonces, esta parte de la damajuana o Demi John nos ayuda precisamente a poder controlar, detener el proceso de añejamiento para que cuando tengamos los otros UDVs que se necesitan para hacer un Cordon Bleu, para hacer un XO, para hacer un XXO Chanteloup, para hacer un John Delors, para hacer todas esas versiones que ahora se manejan, pues tenemos estos tipos de productos, ¿no? ¿Por qué? Porque ocupamos un coñac, un UDV de hace 100 años. Ojo, no quiere decir que tenga 100 años de añejamiento, sino fue creado hace 100 años y hace 100 años está guardado ahí, ¿no? Está esperando ese momento para poder mezclarlo ahorita. Estas son las botellas con los que les decía, ¿no? Son unas botellas que se llaman Montre Boté, que son las botellas donde están las muestras, ¿no? De muestreo de los UDV. Entonces, aquí entra este Christopher Batalao, ¿no? Y entra en esta parte donde bien ahí bien dice, ¿no? Con una infinidad de posibilidades, donde él puede crear un perfil del sabor y una etiqueta completamente diferente, ¿no? A lo que ya tiene actualmente un BS, un BSOP, un Blue Sweet, un Cordon Bleu, un XO. Aquí él puede crear lo que sea con base en esto. Esa es la ventaja del coñac, ¿no? Que no nos limita, nos permite poder hacer una variedad de sabores y de perfiles muy diferentes, obviamente dependiendo, pues teniendo esta reserva, ¿no? Y pues Martel, siendo la casa más antigua de coñac, pues tiene una reserva, no infinita, porque obviamente todo es finito, ¿no? Pero tiene una reserva bastante importante y bastante grande para poder hacer este tipo de coñacs. De hecho, como les decía, cuando tengan oportunidad, ¿no? Al final les dejo mis datos, pero si alguna vez, lo digo en serio, tienen oportunidad de estar en París y quieren visitar, con gusto acérquense. Y una de las ventajas de las experiencias que después de que terminan, ustedes mismos crean su propio coñac con base en los UDVs que tienen ahí en el momento, ¿no? Entonces, ustedes pueden crear una versión de Martel, ahora sí que de su propia inspiración. Entonces, aquí está Christopher Batalao, ¿no? Está muestreando el producto, ¿no? Para hacer este sabor a fe, ¿no? Este sabor de la manera de hacer el arte, ¿no? Del coñac, ¿no? Aquí en partes muy sencillas, un resumen muy rápido de cómo se hace el proceso del coñac, que es pues la cosecha de la uva, ¿no? El proceso del vino, hacer vino, la doble destilación, el añejamiento, la mezcla y por último, pues el embotellamiento, ¿va? Les dejo esta, pero tenemos dudas, preguntas, comentarios. Ahora sí, ya vi que hay varias preguntas ahí en el chat. Pero creo que ya las contestaste todas, ¿eh? ¿Ya? Ok, muy bien. Estamos bien con las preguntas. Apocalipsis Now, ya la pusieron ahí tal cual. Muy bien, muchas gracias. Exactamente, ya la contestaron. Bueno, el producto que nosotros les voy a mencionar ahorita, les voy a quitar tantito esto. Ya Que pusieron les vuelvo una a dejar esta. pregunta más, Jorge. Ok, díganme. Preguntan que cómo se llama el maestro bodeguero actual y que si es el noveno. El actual es Christopher Laus. Ese es maestro mezclador, un nuevo bodeguero. Listo, gracias. Ajá, él es el actual, él es el noveno. Hubo anteriores y él es el noveno, el actual. Él tiene en su haber, tiene Martel Blue Swift, que es el que les voy a presentar ahorita. Tiene también Jean Delors y XXO Chanteloup. Esas son creaciones de él. Esa receta, digámoslo, no venía con anterioridad. Este que les decía, ¿no? Para las personas que me preguntan de White, nosotros estamos sacando esta versión, ¿no? Que se llama Martel Blue Sweet, ¿no? Es un producto completamente diferente, ¿no? Todo lo que existe, ¿no? Es un producto que homenajea
¿no? El primer envío de Estados Unidos, como les decía, nosotros fuimos el primer coñac que llegó a Estados Unidos, entonces estamos homenajeando a eso, ¿no? La botella cambia completamente, la versión de la botella es una botella muy diferente a las anteriores, ¿no? Precisamente simula como si fuera una barrica de Bourbon, ¿no? El escudo de armas, pues lo que les decía, ¿no? Representando igual el nombre. El vencejo, esta ave que está aquí, que ustedes la van a ver en todas las botellas, es el ave que representa precisamente toda esta parte de lo pionero y de la comercialización del producto, ¿no? Cuenta la leyenda que esta ave, John Martel la admiraba ahí en la isla de Jersey, y que gracias a esta ave que la admiraba, él llegó a la región de Charente, ¿no? La verdadera historia, ¿no? Y el dato curioso de esta ave es que es una ave que puede volar durante 10 meses sin necesidad de tocar suelo. Entonces es un ave que puede volar literal desde Francia a Inglaterra, desde Francia a Estados Unidos, desde Francia a China, desde Francia a Rusia, ¿no? A los lugares que les habíamos dicho, o les había dicho que nosotros habíamos llegado en primer momento. Entonces, ocupamos ese símbolo, ¿no? Representando esto, es el vencejo, es un vencejo, así se llama el ave, Swift en inglés, y precisamente se llama Blue Swift por eso, ¿no? Blue por el tema del color azul, que el color azul en la época de 1700 era un color muy difícil de poder pigmentar en los textiles y estaba reservado exclusivamente para la monarquía. Entonces, pues todo el tema de la monarquía y el lujo tenía que ver con el color azul. Actualmente todavía hasta la fecha se sigue usando, por eso lo llamamos Blue, y Sweep pues, por la parte del vencejo, ¿no? Que es esta ave que puede llegar a América, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues nosotros estamos rompiendo barreras, estamos rompiendo límites, ¿no? No tenemos un White Hennessy, no tenemos un Blue Sweep, que ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un BSOP, un coñac BSOP, con una terminación en una barrica de roble americano. Entonces, estamos ofreciendo lo mejor de dos mundos, ¿no? Tenemos todo esta finura y estos sabores en el paladar de la uva, del coñac, ¿no? De este refinamiento, de este destilado que sabe bastante bien en boca y que te ayuda, no, es un producto muy suave, muy sutil, con toda la versatilidad de la barrica de roble americano, ¿no? Para poder hacer coctelería. Hoy es aquí donde nosotros queremos romper toda esta parte donde la mayoría de la gente cree que por idiosincrasia y por antigüedad y porque así es, ¿no? El coñac se tiene que tomar solo, ¿no? El coñac lo toma mi abuelo, lo toma mi padrino, ¿no? En fin, y pues no, de esta forma queremos reclutar jóvenes, queremos imponer otra manera de consumir, ¿no? Donde el coñac lo puedes mezclar con coctelería clásica americana, como un Manhattan, un Gillette, un Boulevard, ¿no? Un poquito más extraño, un Moscow Mule con una cerveza de jengibre, queda perfectamente un Moscow Mule, perdón, un Espresso Martini, ¿no? Le quitas el calúa, le pones frangélico, un poco descolorado de nuez moscada, divino, ¿no? Realmente es un producto que tiene mucha versatilidad. Yo los invito a que lo prueben. Toda la gama de Martel realmente está bastante interesante. BS, BSOP o Cordon Bleu XO, pero en mi punto de vista, creo que es un producto que cumple bastante bien, ¿no? Cumple para aquel que quiere tomar en las rocas o solo, ¿no? O para aquella persona que lo quiere mezclar y lo puede mezclar como guste, ¿no? Con ginger ale, si quieres rápido, queda bastante bueno. Realmente es un producto que es muy versátil y bueno, no espero que lo prueben. No sé si ya lo hayan probado, si tengan alguna duda acerca de este. Es el último que salió en 2017 y lo pueden encontrar obviamente pues, con nuestros amigos del Duero, ¿verdad? Claro que sí, tenemos ahorita unos súper descuentos por el tema del festival. Por ahí les, Mira, nada más. por ahí les dejé la liga de nuestro sitio por si quieren entrar a explorar los descuentos. Ahorita la voy a poner. Muy bien, pues perfecto. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda para entrar ya en tema, claro, con supuesto. Sí, sí, hay Este, algunas preguntas, te ya las paso. vi, ya vi, sí, Entonces, sí. Ah, si quieres, tú dime, las dime. lees o yo te las paso, tú dime. No, bueno, si quieres ya las puedo leer, entonces si quieres yo las leo, a ver. Capacidad de las botellas, Martel. Ok, ya vi varias. Maestro Bodeguero es el noveno exactamente y se llama Christopher Batalau. Ok, sé que son las botellas. Ok, la botella de XO, la forma es una forma de arco y representa básicamente el pasado y el futuro, representa el pasado y el futuro de Martel. Por eso es que tiene esa forma de arco, ¿no? Esa es la representación. En el caso del Blue Swift, pues lo que te decía, ¿no? Es esta parte de la botella que representa como si fuera una barrica. Lo que es CBS y BCOP son botellas que se figuran al muestreo que ocupa el maestro mezclador para hacer las mezclas de los coñacs. Así es la botella de muestreo. Cuando a él le llegan las UDBs,
le llegan unas botellitas chiquitas, no sé si la viste en mi presentación, ahí venían, son esas, por eso se parece mucho a una BS y una BSOP. Y la Cordon Bleu, en su momento, así eran esas botellas de muestreo. Ahora ya las modificaron y por eso se parecen más a las BS y a la BSOP. Eso es las formas en general de los diseños de las botellas de Martel. Ya las otras, por ejemplo, el XXO Chanteloup, pues es igual, muy similar a lo del arco. Y la de Jean Delors, pues parece más una gota, ¿no? Y es una gota, precisamente una gota de coñac, lo que representa la botella. ¿Cómo una persona puede llegar a ser maestro mezclador? Uy, buena pregunta. Mira, tengo entendido que para empezar, primero necesitas tener unos estudios en química, ingeniero químico forzosamente, ¿no? Yo, la verdad, si me hubieran dicho eso en la prepa, hubiera estudiado química, definitivamente. No sabía que siendo químico podía ser maestro destilador, pero primero tienes que tener conocimientos de química y posteriormente, pues tienes que tener, obviamente, estudios en cuanto a vinos, ¿no? Ya sea de tanto en campo como de sommelier o vinicultor, ¿no? Esa es una. Y dependiendo de las marcas, en el caso de Martel, tengo entendido que tienes que estar, básicamente tienes que trabajar, ¿no? En las bodegas y pues son varios años, ¿no? No es como que una profesión de 2 años y ya soy maestro mezclador, ¿no? Es muy similar al maestro ronero, son generaciones, ¿no? Puedo decirte que para poder, por lo menos para que la persona que está actualmente, si bien en las fotografías se ve joven, creo que tiene más de 25 años que está trabajando ya en las bodegas o en Martel, ¿no? Entonces, empezó desde muy abajo, entonces te digo, sí es un ratito ser maestro mezclador, pero no digo que no se pueda, nada más sí, primero pues tienes que estudiar química, ¿no? Completamente, tener bases si quieres ser de vino, o bueno, de coñac, pues tener bases de vinicultor, de otras marcas, pues igual, al final de cuentas tienes que tener idea de cómo se hace la materia prima, ¿no? Es básicamente la idea, ¿no? Ser agrónomo para empezar y después de ahí, pues, tener conocimientos de química para ver cómo el proceso de toda esta parte de la destilación. Y pues ya en la práctica ahora sí que la herencia o los conocimientos de cada marca, porque pues es lo que se traspasa, ¿no? Esa herencia de cómo se hace el añejamiento, el tiempo, no, la mezcla, eso ya es mucho de boca en boca. Luego, que existen diferentes medidas, capacidad, sí. Sí, aquí en México, la mayoría, todas nuestras botellas son de 700 mililitros. En los aeropuertos, tiendas de duty free, llegas a encontrar botellas de 1 litro. Y de repente llega a haber botellas de 3 litros. He visto en algunos centros de consumo botellas de BSOP de 3 litros y Martel XO, pero casi no se manejan por tema de costo, ¿sabes? Sale muy caro hacer ese tipo de diseños y no es tan rentable, pero sí las llegas a encontrar. Ok, el certificado, bueno, eso creo que te lo van a entregar después. Ok, ya ayúdame, ahí está. Ok, ya les contestaron los que requieren el certificado. Ok, es muy bien, buena pregunta ahí el que preguntó de iPhone. Al estar en este tipo de barricas, sí se sigue llamando coñac, no le afecta la regulación. Muy bien, bueno, Juan, como bien dice su compañero, sí, por denominación de origen no le puedo llamar coñac, le llamo spirit drink, una bebida espirituosa que está hecha a base de coñac BSOP, ¿ok? Como les digo, no mentimos, nosotros decimos las cosas como son, no podemos decirle coñac porque rompería con base en la denominación de origen que tiene que estar únicamente añejado en barrica de roble americano, de roble francés, de primera generación, o que en su defecto haya añejado únicamente coñac. Por eso es que estoy diciendo que nosotros con esta etiqueta estamos rompiendo las barreras. Nuestra denominación de origen es una denominación que limita. Entonces, yo estoy saliéndome de esto, ¿no? Y se los voy a decir muy simple, ¿no? Ustedes sabían que el Consejo Regulador de Tequila a la categoría cristalino no lo reconoce como una categoría de tequila, y esto es porque no existe, ¿no? Simplemente una marca lo hizo muy bien y le salió, ¿no? A partir de ahí muchas marcas le copiaron y perfecto, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos innovando, estamos saliéndonos de este cuadro, estamos precisamente con la gente, vuelvo a lo mismo, estamos buscando nuevos consumidores. Entonces, los nuevos consumidores son estas personas que se atreven a ser diferente, de romper los límites, de romper las barreras, de romper lo establecido, ¿no? Y pues nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Ocupamos nuestro mejor producto, que es un Martel BSOP, y lo estamos terminando en una barrica de roble americano para darle una versatilidad y un twist y un cambio y un giro a la categoría, al sabor,
Pero sí, en efecto, como tú bien dices, no lo puedo llamar de tal cual. No, no lo llamo, de hecho no lo llamo, solamente digo que es un destilado que está hecho a base de coñac, BSOP, con una terminación en barrica de roble americano. Al final de cuentas le estoy agregando un proceso más al proceso del coñac, ¿no? Como lo que les decía en la parte de la categoría del cristalino, ¿no? Hiciste este secreto Martel extra John Delors, es otros más antiguo. Bueno, hay un John Delors, no es extra, de hecho hay ese, hay otro que se llama Zodiac, y hay uno que te digo que acaba de salir de 72 años. Aquí en México es raro encontrar ese tipo de coñacs. La mayoría, mercados más fuertes para Martel es Asia, ¿no? China sobre todo, y Nigeria, África, muy importantes. Entonces ahí van a encontrar productos muy diferentes. Hay uno que se llama Novilish, ¿no? Que es una versión arribita del BSOP, ¿no? Pero uno tiene una terminación en barricas que están quemadas por dentro, donde lo hace muchísimo más ahumado, ¿no? Entonces, aquí en México no existen tantas, pero afuera de México, sobre todo en Duty Free, tenemos unas versiones que se llaman Single Crew, que son como si fueran Single Mount, pero estos son Single Crew de un solo viñedo. Entonces, sí, aquí en México estamos un poco restringidos, nada más manejamos, si no me equivoco, 7 etiquetas, que es BS, BSOP, Blue Swift, Cordon Bleu, XO, XXO, Chanteloup, John Delors. Sí, son 5 o 6 etiquetas las que manejamos aquí en México. ¿Me puedes repetir la receta? Sí, claro. Es expreso, bueno, es Martel Blue Sweet con frangélico, licor de avellana, un shot de expreso, café, y rallado con nuez moscada. Si tienen la oportunidad de hacer jarabe de especias, mejor jarabe de especias es canela, pimienta negra, anís y clavo, ¿no? Con 10 mililitros es más que suficiente nada más para resaltar esas notas. Ok, ok, Xiaomi, ya te contesté eso de John Delors de los más antiguos. Ok. Martel 700 mililitros, sí es correcto. Sí, ese es el más comercial. En alguna que otra tienda, te mentiría, puedes llegar a encontrar la de 3 litros que te decía, pero es muy raro. La verdad, nosotros la mayoría ocupamos únicamente la versión de 700 mililitros. Ok. Sí, mira, ahí con lo que dices de coñac, de hecho ya no les dije, bueno, ya no les expliqué esto, pero como les decía, Cordon Bleu es un XO, ¿no? Que toda su uva es de la región de Boderis, y XO, que también es un XO de nosotros, ese tiene uvas de la región de Boderis y de la región de Gran Champagne. Lo que tú dices de Champagne Cognac se refiere a esto, que la uva es de esa región, puede ser Gran Champagne o Petit Champagne. Entonces, cuando tú encuentras un coñac, normalmente son los coñacs XO, que dicen coñac XO Fine Champagne. Quiere decir que la uva, ¿no? O toda la UDV que tiene esa mezcla es de la región de Champaña. Sí, el Sazerac. Es difícil conseguir el Pichaus, pero si lo llegas a encontrar, no sé de dónde nos escribes, Rodrigo, pero en Ciudad de México sí dice que lo puedas conseguir. Ya es más fácil conseguirlo, pero ahorita dejo ahí, bueno, al final dejo mis datos y vuelvo a ponerles en la presentación, déjame ponerle la pantalla para que vean ahí mi QR, ¿no? Puedan mandarme un WhatsApp, un Instagram, yo con mucho gusto ahí les contesto. Puedes conseguir el podcast. Sí, sí, sí es difícil, pero sí tengo ahí un contacto. De hecho, tengo el contacto de quien lo trae, lo distribuye. Entonces, mándame mensaje y con gusto te lo paso. Ah, mira, ahí te dice, quedan 2 piezas de Mérida. Muy bien, perfecto, muy bien, eso es todo. Muy bien, Perlita, ya haciendo ahí la labor de venta, ok. Y creo que ya son todos. Uh, Ok, si nos queda una más este año, el siguiente lunes. Ah, ok, no, eso no es para mí. Aquí los veo el próximo lunes. Entonces, creo que es todo, Perla. Bueno, bueno, Preguntan aquí que cuándo vas a asistir a ya. una cava del Duero. Ya tenemos No sé. en Cava ¿Qué van a Zamora invitar, acabamos. Perla? Escuché que vives en Guadalajara, entonces en Cava Zamora acabamos de inaugurar un área de catas. Ok, Entonces, mira. dime cuándo. Sí, no, pues ahora sí que, pues mira, tienes mis datos. Si quieres, lo organizamos cuando quieras. Yo normalmente estoy en Guadalajara. Yo vivo aquí, yo radico en Guadalajara, pero luego estoy
dando el rol ahí por la ciudad. Pero aquí en Guadalajara, tú dime, el día que, ahora sí que si quieres nos ponemos de acuerdo tú y yo, y con gusto para que puedan venir aquí a Guadalajara. ¿De dónde nos escribe Xiaomi? Me imagino que es el nombre del celular, ¿no? Pero bueno. Sí, luego no siempre dale su nombre. Sí, no digo para que sepa ella dónde, o bueno. Pero sí, para si quieres ahorita nos ponemos de acuerdo y con gusto, con gusto. De acuerdo, muy bien, muchísimas ¿Ah? gracias. No, ¿de Pues qué? bueno, yo creo que, ¿qué te parece si pasamos a la dinámica? Me parece perfecto. Muy bien, chicos. A ver, la dinámica va a estar bien sencilla. ¿Cómo quieres que la hagamos? ¿Que contesten directamente en el chat? ¿Que primero contesten en el chat? Sí, la persona que conteste primero correctamente, va a ser la ganadora. Igual por ahí te agradecería si tomas un screenshot, porque luego por ahí comentan, ay, el mío llegó Seguro. primero o algo así. A veces en los celulares luego de pronto llegan en Ok, diferentes o algo, pero el que conteste bueno, correctamente primero y ya tú lo anuncias y ya nada más me mandan un correíto y con eso le damos seguimiento ya a la entrega de tu su premio premio. y en su cava del Ah, Dorado más perfecto. cercana. Sí. Gracias. Muy bien, excelente. Bueno, pues ahí les va la primera pregunta, ¿no? Espero que hayan puesto atención y que les haya gustado. La primera pregunta va a ser bien sencilla, ¿no? Necesito, ¿no? Se las voy a poner, inclusive se las voy a escribir aquí, que me digan nombre, ¿no? Año, ciudad de nacimiento del fundador de la Todo, compañía. todo juntos, muchachos? Es un premiazo. Así que todo Exactamente. junto en el mismo renglón. Híjole, muy bien, ahí ya contesté. Nombre del año, ajá, nombre, año y la ciudad de nacimiento del fundador de la compañía. Jessica, bueno, no, Rodrigo Ruiz, ¿eh? Rodrigo Ruiz contestó las tres perfectamente, muy bien. Ok, entonces Rodrigo Ruiz Méndez es el ganador del primer super premio que tenemos el día de hoy. El primer super premio, muy bien. Se me van a ir Muy para bien. atrás cuando sepan qué es. Sí, ya sé. Y las otras personas, digo, bien por los demás que contestaron, la verdad todos contestaron bien, nadie se equivocó. Eso, perfecto. Joan Martínez, el fundador de la casa de más antigua del mundo. Ok, sí, acá me puso, bien ahí, Xiaomi puso la fecha de él, era del año de la marca, de la compañía, fundador. Muy bien, 1715 se fundó la compañía, John Martel, que es inglés, y nació en la isla de Jersey. Muy bien, excelente. Bueno, ahí va la otra pregunta. Tenemos dos regalos. Va a estar un poco más difícil, ¿no? Porque pues ya. Entonces, la pregunta es la que sigue. Voy a escribirla y ahorita se las leo.